Sigamos trabajando con la trigonometría. Recordemos que teníamos entonces a las distintas razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, con sus respectivas inversas y opuestas, que nos servían o nos eran útiles para resolver a los distintos triángulos rectángulos que se nos podían presentar. Pero, ¿qué sucede con los triángulos que no son rectángulos? Por ejemplo, un isósceles que no es rectángulo, un obtusángulo, un equilátero, ¿por qué no? ¿Existe alguna forma de resolverlos? ¿Nos tenemos que valer de estas operaciones trigonométricas? ¿O qué tenemos que hacer? Y la respuesta es afirmativa. Se pueden resolver estos triángulos con dos teoremas muy interesantes. El teorema del coseno y el teorema del seno. Son, como les decía, dos teoremas muy interesantes y muy útiles, y vamos a trabajarlos en estos minutos. En particular vamos a empezar con el teorema del coseno, vamos a tratar de demostrarlo y de ver de qué se trata el mismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer con este triángulo, voy a usar este color, es trazar una de sus alturas. Vamos a trazar la altura correspondiente al ángulo B. Y vamos a determinar el punto M mayúscula, y el lado este lo vamos a llamar S, a este pequeño lado que quedó acá. Lo vamos a llamar S. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos el ángulo C y decimos que el coseno, entonces, del ángulo C, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, decimos que el cateto adyacente, con respecto a la altura, si tenemos en cuenta a este triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo CMB, que es rectángulo, podemos decir que tenemos a la razón trigonométrica coseno, que nos va a decir que el cateto adyacente va a ser el lado B menos la pequeña parte S, es decir, todo este lado menos esta pequeña parte, es decir, que solo estaríamos contando esta parte de acá, que es B menos S. Voy a borrar acá para no confundir las situaciones. Tenemos entonces que el cateto adyacente es B menos S y que la hipotenusa es A. Lo que voy a hacer ahora es despejar esta S. Voy a despejar esta S, este lado S, esa pequeña partecita llamada S. Vamos a decir entonces que A por el coseno, si despejamos nos queda A por el coseno del ángulo C, es igual a B menos S. Y ahora sí nos queda esto, que S es igual a B menos A por el coseno de C. Esto lo que hice fue despejar a S. Y esta expresión que nos quedó acá la vamos a llamar 1. Y la vamos a dejar por el momento ahí. Entonces dijimos que marcamos la altura, perdón. A la altura la vamos a llamar H minúscula. Y recordemos un poco el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Pitágoras, este matemático tan famoso, que nos dijo un teorema muy interesante con respecto a los triángulos rectángulos, que era que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces, teniendo en cuenta a los triángulos AMB y al triángulo CMB, vamos a escribir sus teoremas de Pitágoras, por así decirlo. Fíjense que estos dos triángulos que yo les acabo de mencionar son dos triángulos rectángulos. Entonces, comencemos con el primero, que dice AMB. La hipotenusa de AMB es el lado C al cuadrado, y esto es igual a S al cuadrado más H al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras del primer triángulo rectángulo que nos quedó determinado por la altura. Y si tenemos en cuenta el triángulo CMB, vamos a tener que su teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado, que es la A al cuadrado, va a ser igual a la altura al cuadrado más ese lado que quedó llamado B menos S al cuadrado. Si ahora en estos dos teoremas de Pitágoras que nos quedó acá, en estas dos expresiones, despejamos a H, nos va a quedar, en el primer caso, sigo acá al costado, nos va a quedar que C al cuadrado menos S al cuadrado es igual a H al cuadrado, y en el segundo caso nos va a quedar, sigo también al costado,
que a al cuadrado, voy a hacer mejor el 2s, a al cuadrado menos b menos s al cuadrado es igual a h al cuadrado. Y entonces a estas dos expresiones, a la primera la vamos a llamar 2 y a la otra la vamos a llamar 3. Y vamos a igualar esas dos expresiones, es decir, vamos a hacer 2 igual a 3. Las vamos a igualar utilizando a esta h que nos quedó acá despejada, esta h al cuadrado que nos quedó despejada en ambas ecuaciones, nos va a servir de puente como para unir a los otros dos miembros. Entonces nos va a quedar c al cuadrado menos s al cuadrado es igual a al cuadrado menos b menos s al cuadrado. Y vamos a desarrollar un poco todo esto ahora. El primer miembro lo dejamos igual, que es c al cuadrado menos s al cuadrado igual a al cuadrado. Vamos a desarrollar este cuadrado de binomio. Nos queda el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo. Voy a bajar un poco la pantalla para poder seguir trabajando. Y tenemos entonces, seguimos trabajando, c al cuadrado menos s al cuadrado es igual a al cuadrado, sustraigo el paréntesis cambiando los signos, menos b menos s al cuadrado, más 2 por b por s. Fíjense que tenemos a s negativo, que es en los dos miembros, entonces lo podemos tachar. Y nos queda c al cuadrado, que es igual a al cuadrado, menos b al cuadrado, más 2 por b por s. Y fíjense en este punto que tenemos esta s de acá, que es la única s que nos queda. Y fíjense que acá, en la expresión que nosotros habíamos llamado 1, también teníamos una s. Entonces estas dos expresiones nos van a servir de puente, esas dos s. Vamos a reemplazar acá lo que teníamos de s antes. b al cuadrado más 2 por b menos a por el coseno del ángulo c. Y esto ya va tomando una forma que me agrada más. Por último hacemos la propiedad distributiva, nos queda a al cuadrado menos b al cuadrado más 2 por b al cuadrado menos 2 por b por a por el coseno de c. Y por último, voy a bajar una última vez acá, nos queda por último c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, si sumamos estas dos b de acá, menos b más 2b al cuadrado, lo sumamos y nos queda por último menos 2 por b por a por el coseno de c, del ángulo c. Y queda determinada entonces, esta es la fórmula del teorema del coseno con respecto al lado c y al ángulo c. Fíjense entonces toda esta expresión que es similar en la primera parte al teorema de Pitágoras, pero que varía un poco en la segunda parte. Y quiero terminar este video, ya quedó demostrado el teorema del coseno, quiero terminar este video con las tres variantes que puede presentar el teorema del coseno. Nosotros, de la misma forma que pudimos demostrar esta última que está acá, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno del ángulo c, nosotros de esa misma forma podemos demostrar esta parte y esta otra variante. Entonces tenemos tres distintas variantes según el ángulo que querramos usar. En una usamos al ángulo A, en otra usamos al ángulo B y en la otra usamos al ángulo C. Y fíjense algo para recordar, que cuando usamos al ángulo A, un miembro tiene solamente a al cuadrado. Cuando usamos el ángulo B, tenemos que b al cuadrado es igual a toda esta expresión larga, y cuando trabajamos con el ángulo C, tenemos la expresión larga sin el lado C, es decir, que tenemos c al cuadrado igual a toda esa larga expresión. Y bueno, quiero terminar el video dejándolos esta hermosa imagen, armoniosa y simétrica imagen de los teoremas del coseno en sus tres variantes.